Biblias, en el texto que hemos ido tomando en los últimos estudios, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer ese versículo y después, seguidamente, vamos a leer en el capítulo 4 de ese mismo libro, primera carta de Juan, los versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora pasemos al capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y ahora dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén a la palabra del Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y todos cuantos la escuchen podamos tener oídos atentos y oídos que sean esclarecidos por tu Espíritu Santo, que toda obra y patraña del espíritu del anticristo sea reprendido por tu sangre y podamos sentir esa libertad. Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que nos dio el Salvador. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, hermanos, estamos insistiendo en este aspecto sobre el anticristo porque esta es una verdad tan necesaria que nosotros podamos comprenderla, porque es la que nos va a orientar hacia el culto correcto, hacia la adoración correcta, hacia nuestras relaciones correctas, y que podamos tener en nuestra mente la capacidad para distinguir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios, aunque venga con el nombre de Dios. Entonces, la idea esencial de lo que estamos tratando es que el anticristo, y lo repetiremos, porque como maestros sabemos, y los maestros que están aquí en nuestra congregación saben que es necesario en ocasiones repetir ciertos conceptos, ciertas ideas, para que queden fijadas en nuestra mente y que puedan contribuir después para otras reflexiones necesarias en cuanto a esas mismas ideas que estamos recibiendo, y las ideas que estamos recibiendo vienen de la palabra, vienen del Señor. Entonces, hermanos, fundamental es que podamos entender estos versículos que son la base para la doctrina que sustentamos sobre el anticristo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Esa expresión ya la vimos en domingos anteriores. Entonces dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Esa es otra frase, estamos haciendo hoy un poquito de exégesis, ¿no? Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿De quién ellos oyeron eso? Porque es necesario que para un tema tan extraordinario como este, que es donde en el nacimiento mismo de la iglesia se está fraguando una anti-iglesia, es muy serio, tan serio es que los apóstoles le prestaron un interés preciso y fundamental para que ante lo que venía contra la iglesia pudiera ser bien definido y entonces la iglesia pudiera mantenerse en el camino que el Señor había establecido. Entonces, ¿quién es los que a quien ellos se lo oyeron? Porque dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Quiere decir que ya en la mente de los cristianos
en la mente de aquella primera generación, porque se está hablando a la primera generación de cristianos que estaban en Jerusalén, que estaban en aquellas áreas donde ya el evangelio estaba comenzando a llegar. Ya ellos estaban escuchando, ya ellos estaban teniendo presente la idea de que se estaban levantando dentro de ellos mensajes y proyectos dentro de las iglesias que no eran conforme al diseño que Jesucristo había venido a establecer. ¿Estamos entendiendo esto? Muy fundamental, porque hay muchas personas que se confunden y creen que nosotros podemos, porque una persona dice yo creo en Dios, ya es un hijo de Dios. No, los demonios creen, los demonios tiemblan, los demonios están bien conscientes, ¿verdad?, de la existencia de Dios más que nosotros, porque son seres espirituales que estuvieron en la presencia de Dios y fueron desterrados de allí. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Vamos a observar que el Señor muestra a través de esta palabra que está dándole a Juan, que ya en ese contexto habían personas que estaban desarrollando un cristianismo paralelo, un cristianismo que no era el genuino. Y ese cristianismo que no era genuino estaba diseñado de estudios bíblicos, estaba diseñado de culto de adoración, estaba diseñado de todas las cosas iguales que hacía la iglesia genuina, la iglesia real. ¿Cómo es que nosotros podemos ante lo espiritual, que todo lo espiritual parece que es lo mismo y no lo es? Por eso es que habla aquí acerca del espíritu del anticristo, que vamos a ver en el otro texto. Y debemos nosotros, hermanos, tener muy en cuenta este aspecto, porque ¿quiénes son esos a los que se lo oyeron? Primero, el Señor Jesucristo. Fue el primero que habló de que iba a surgir una iglesia paralela, que es la cizaña. Recuerden, el Señor habló, se lo advirtió a los discípulos en sus primeras conferencias, en sus primeras enseñanzas. Ustedes van a ver que en el mundo sembraremos el trigo y también va a venir el maligno en ese mismo mundo y sembrará una cizaña que parecen idénticos. Mira la cizaña y mira el trigo y son dos plantas muy parecidas. Esto lo hemos ya explicado varias veces, pero es necesario recordarlo para retomar las ideas. Dice, ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, que ustedes oyeron que el anticristo viene, porque ¿qué fue lo primero que se sembró? Lo primero que se sembró fue el trigo. Lo primero que se sembró fue el evangelio. Surgió el evangelio con los apóstoles. Comenzaron a proclamar aquellos 70 que el Señor envió, hicieron señales, se sujetaron los demonios, vinieron con tremendo gozo. Quiere decir que ese primer remanente asombró a Jerusalén, asombró al mundo. Pero dice, y después fue sembrada la cizaña, y este versículo está siendo claro en relación a eso. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, ¿quiénes son o de dónde han surgido esos anticristos? Es lo que nosotros tenemos que poner nuestra mente a funcionar en relación a la esencia del texto. Ya pudimos identificar, exacto, ya pudimos identificar que ellos ya habían oído. O sea que nada que acontece con la iglesia, que estamos alertas en la palabra y en el espíritu, nos va a coger desprevenidos. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, si leemos la palabra y observamos la enseñanza, todo está anticipado para que cuando llegue no estemos sorprendidos. O sea, será sorprendido el que no esté identificado con la palabra y no entienda el mensaje. Entonces, lo que ustedes oyeron, hermanos, dice Juan, lo que ustedes oyeron que sucederá ya está sucediendo. Y no está sucediendo en el final de la historia del cristianismo. Está sucediendo ¿dónde? En el inicio mismo del evangelio, tal como Cristo lo dijo en aquella sencilla parábola. Ustedes vieron que se sembró el trigo. Ustedes vieron que el enemigo, le llaman enemigo a Satanás, no tiene ni un nombre. El pobre diablo no tiene ni un nombre. Satanás es que el Señor lo reprenda, serpiente antigua, padre de mentira.
el maligno. Son esos adjetivos que se usan a él. Dice aquí la palabra de una manera muy clara. Así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, volvemos a hacer la pregunta, ¿de dónde han surgido esos anticristos? Vamos a ver qué dice Hebreos 10:29. Necesitamos leer algunos textos, porque estos textos no, si ustedes no escuchan la cita, la repetimos. Hebreos 10:29. Vamos a leer el versículo 26 al 29, rápido, para que ustedes vean lo que está aquí hablando el Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se está refiriendo a quién ahí? A personas que conocían y que habían recibido la verdad. Dice, si voluntariamente, si lo queremos hacer porque queremos. Después de haber recibido el conocimiento de la recibieron. No es algo que no habían, que nada más habían escuchado, la habían recibido. Cuando tú recibes algo es que tú lo tienes. Porque esta es una vieja discusión teológica. Pero aquí está bien claro, bien específico lo que dice aquí la palabra, que habían recibido el conocimiento de la verdad. Dice que ya para él no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y del borde del fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que está planteando la idea de que hay un grupo dentro de esas congregaciones que después de haber recibido la verdad, voluntariamente, ¿qué hacen? Vuelven otra vez a pecar, vuelven otra vez a irse tras aquellas andanzas que tenían cuando estaban en el mundo, o comenzaron a alimentarse de esas doctrinas falsas que comenzaron a entrar dentro de las iglesias y dentro de las comunidades cristianas. Entonces, para ellos, está aquí el escritor de Hebreos diciéndole que ya para ellos no queda más sacrificio. Es decir, que ellos no iban a constituirse en personas que dejarían de creer en Dios, sino que ellos comenzarían a tener una actitud contraria a lo que Dios establecía. Eso es constituirse en un anticristo. No lo estoy diciendo yo. Escuchemos, a veces que cuando nosotros entendemos esta palabra, llega un momento que uno se analiza, hace un autoanálisis, le dice, Señor, esto es serio, porque el simplismo es enemigo de la verdad. Y cuando se analiza la palabra de Dios de manera simplista, pasándole por encima a las verdades esenciales que ella expresa, nosotros vamos a ir siendo manipulados hacia la mentira. Y cuando estamos dentro de nuestras congregaciones viciados por la mentira, despreciando la verdad sencilla, simple, profunda, orientadora y esclarecedora de la palabra, vamos en la dirección anti Dios. Esto no es algo que yo estoy diciendo de mi bolsillo, es lo que está aquí el apóstol diciendo. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Él está escribiendo a los hebreos, o a una comunidad, o a la nación hebrea, pero está hablando de personas que conocen la ley, personas que recibieron el evangelio en un contexto judaico, de religión. Y dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Es decir, que no se concibe que haya una persona santificada si antes no fue salva. Las personas que dicen que tú puedes ser salvo sin ser santificado no son cristianos. Porque aquí está hablando que las personas para ser cristianos tienen primero que ser convertidos, tienen que nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, lo hemos hablado, ¿qué sucede después? Has sido lavado por la sangre del Cordero. Y cuando tú has sido lavado, has sido separado. Estás viviendo una vida diferente a como se vive en el mundo, entonces por eso tú eres un santificado. Entonces, cuando ese proyecto de Dios en tu vida, tú lo quiebras, entonces volvemos a la frase anterior. Si pecaremos voluntariamente, volvemos otra vez, como la puerca al vómito, como el puerco al atolladero, embarrarse otra vez, ya no queda más por hacer.
es lo que está definiendo teológicamente el apóstol. Él está definiendo teológicamente lo que ocurre en la práctica de aquellos que están dentro de las congregaciones profesando ser cristianos, pero están volviendo a las costumbres que no son las cristianas. Hay muchos cristianos engañados por pastores, engañados por líderes, engañados por su propia mente, creyéndose que son cristianos, creyéndose que van al cielo cuando están viviendo una vida anticristiana. Ustedes están, espero, entendiendo, ¿verdad? Muy importante que nosotros entendamos esto, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es emocional, nos afectamos emocionalmente, no vayan a entender mal. Espero entiendan bien lo que estamos queriendo decir. No es porque nos emocionamos que es espiritual, no. Porque tenemos una relación espiritual es que podemos sentir afectadas nuestras emociones. Ya es otra cosa. O sea, es el móvil que nos lleva a tener una expresión, o lloramos, o gritamos, levantamos las manos, o nos tiramos de cabeza, pero tiene que haber habido un toque espiritual. Tú no te tiras de cabeza, ni levantas la mano, ni formas brincadera y vocería para sentir a Dios. Ahí vete para el parque, porque entonces todos los que van a un juego de fútbol americano, todos están llenos del Espíritu Santo. Y el 98% están inyectándose y inhalando cosas. Y va a un estadio de pelota, entonces todo el mundo, porque todo el mundo grita, y dentro de los gritos dicen ciertas palabras que no se pueden repetir aquí. Pero cuando tú alabas al Señor y tienes una experiencia profunda, y tú levantas la mano y dices amén, porque hubo una experiencia como los testimonios que aquí hemos contado, eso es una oración que asciende a la presencia de Dios. Es una experiencia genuina. Y eso es lo que debemos proyectar, en lo que debemos proyectarnos como cristianos. Yo quiero ser genuino, porque todos mis pecados, pasados, presentes y posiblemente futuros que no quisiera cometer y cometa, la gracia de Dios ha sido suficiente y su misericordia ha sido mayor que mis errores. Yo pienso que en ustedes también pasen, pero yo no quiero ser parte de ese grupo que peca voluntariamente, que quiero hacerlo, que amo el pecado. Cuando yo tengo esa confrontación de querer hacer aquello, Señor, ayúdame porque quiero hacerlo, pero por ti me abstengo y no caigo en eso, porque tu gracia, en tu gracia hay poder, en tu gracia hay autoridad, en tu gracia está el cielo a mi favor y yo puedo entonces enfrentar al maligno. Por eso es que no es difícil la vida cristiana, porque la vida cristiana no se vive a través de mi opinión, a través de mi emoción, a través de lo que dice el psicólogo, que el pobre está más loco que yo, y el psiquiatra tiene que tomar más pastillas que tú. Entonces, cuando yo creo, confío y espero en el Señor, yo voy a tener el cielo a mi favor. No estoy despreciando la ciencia es necesaria, es de Dios. No, estamos enfermos, vamos al médico, no estamos aquí diciendo que el médico no se puede ir, pero consciente de que el médico tiene sus límites, pero Dios no. Amén, ¿verdad? Vamos a decir amén, de verdad. Ahí, gloria a Dios. Entonces, hermano, este tema es asombroso y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuál es el pacto? El que se hizo en la cruz y fue sangre. Entonces, todos esos religiosos que habían en ese tiempo, que vinieron al cristianismo, muy buenos. ¿Por qué vinieron al cristianismo? Porque Cristo dio pan, multiplicó los peces y los panes, porque Cristo levantó a Lázaro Dice que si se fuera a contar todo lo que Cristo dijo, no alcanzarían los libros del mundo para escribir todo lo que Cristo hizo y dijo. ¿Había algún predicador más grande que Cristo? ¿Habrá algún maestro más extraordinario que Cristo? No creo que exista ninguno. ¿Y hubo quien lo entregó? Hubo quienes lo abandonaron. ¿Cómo es que? Por eso Cristo le dijo a sus apóstoles: ¿ustedes quieren irse también a Juan 6? Si ustedes quieren, váyanse. Ustedes son los que me necesitan a mí. Y entonces Pedro dijo: aguanta, hasta ahí no vamos. Yo te voy a seguir, Señor. Y Pedro era una piedra.
Tiene un nombre que a mí me parece que Dios intencionalmente llamó a Pedro más por el nombre que por su persona. Piedra es una roca, él tenía la cabeza dura, ¿eh? Y Pedro, que era cabezón con cabeza dura, dijo, espérate, no, yo no me voy de aquí. Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de vida eterna está en ti. Y la palabra significa lo que dice Juan después, es el logos. Es el que tiene la existencia, de quien parte del principio de esta realidad objetiva que nosotros disfrutamos hoy, incluyéndonos como parte de esa creación de Dios. Entonces dice aquí que nosotros no nos olvidemos que si por 2 o 3 testigos alguien moría por causa de violar la ley, imagínense aquel que pisotea la sangre del pacto en la cual fue santificado. Sí se pierde, sí se pierde. Es una vieja discusión, personas que dicen la salvación se pierde o no. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación, creemos en la soberanía de Dios más que todos. Creemos que Dios conoce quién se salva y quién se pierde desde el principio. Es una discusión teológica muy buena, pero si tú miras lo que dice la Escritura sin ningún tipo de prejuicio, también tú ves que hay responsabilidad. También tú ves que ellos conscientes y determinaron voluntariamente, porque la palabra voluntad significa libertad. Ellos usaron su libertad para pisotear aquello en lo cual fueron salvos, fueron elegidos, limpios, libres. Entonces van a merecer más castigo que por 2 testigos, porque ya no son los 2 testigos o 3 testigos, ya será la sangre de Cristo derramada en la cruz la que los va a condenar. Eso es mucho más serio que un proyecto legal. Es la sangre del Hijo de Dios, la cual estos vituperaron, la cual estos mancillaron, la cual estos despreciaron, y por tal razón no son merecedores de seguir disfrutando de los beneficios del pacto en el cual fueron separados. Estos son los que dice Juan que habían surgido muchos anticristos. Estos son el surgimiento de los anticristos. ¿Están entendiendo, hermano, la idea? El surgimiento del anticristo. Muchos siguen, insisten buscando el anticristo en el mundo secular. Que si era Gorbachov porque tiene una marca, una de esas la bestia, que si era Fidel, que si era esto, que si era, oía un tal Gary Lee decir que Bukele era el anticristo. Y tú te pones a oír tanta gente. Y cuando miras, son miles y miles y miles de personas oyendo eso y disfrutando eso. Y digo, ¿dónde está la mente de esas personas tan elocuentes y tan llenos de tanta vanidad teológica que lo que menos hacen es leer la Biblia? Porque está diciendo que el anticristo ya está allí. Los anticristos están ahí. Y está diciéndote de dónde surgieron. ¿Qué más claro tú quieres ver? ¿Verdad? Entonces, hermanos, usted quiere ver en Mateo 24, versículo 4, porque no podemos establecer una doctrina ni una línea de pensamiento si no tenemos la Biblia que lo justifique, si no caeremos en lo mismo que caen todos. Mateo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Oye, ¿quiénes son esos? Los anticristos. Los anticristos son los que vienen en su nombre. Hermano, eso está bien clarito, ¿verdad? No hay que ser estudiante de licenciatura en teología. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Los ha habido por ahí o no? Muchos que no se atreven a decir yo soy Cristo, pero sus acciones, sus mensajes, sus estrategias es la exaltación de su yo. Porque el yo deja de ser o deja de manifestar su genuinidad cuando el ego lo ahoga. El yo es genuino, eres tú, pero el ego cuando crece asfixia al yo. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Su ego fue tan grande
que asfixió el yo, que es su personalidad. El yo, eres tú, eres quien tú eres, así te hizo Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo, ese yo viene a tener los frutos dignos de arrepentimiento, que son todos esos dones que conocemos. Esa es la vida cristiana que nació en ti. Descuidar eso es dejar que ese ego, esas apetencias carnales, esos deseos desordenados, esas ambiciones, en las que no es que no seamos ambiciosos, es no tener a Dios en nuestras ambiciones. Porque cuando tenemos a Dios en nuestras ambiciones, hay bendición. Porque Él sabe a dónde debemos ir, cómo debemos lograr. Entonces, hermano, este es el mensaje bíblico que enseña el Señor Jesucristo. Dice aquí, mirad que nadie os engañe. Si tú no miras, puedes ser engañado. Es para seguir la idea de aquellos que creen que no, que haga lo que yo haga, diga lo que yo diga, viva como yo diga. Yo fui elegido y a mí no hay que me toque. Y usa el pasaje de Pablo que dice, nadie las arrebatará de mi mano y las que tú me diste yo no las... Claro que no, Cristo no va a perder a nadie. Pero el que voluntariamente quiere irse, Dios no obliga a nadie. Tengo una dosis alta de responsabilidad. Porque si yo creo que fui elegido y ese sello, imagínense que el sello, la persona de esa manera de pensar dicen que fuimos sellados y como fuimos sellados, nadie puede quitar ese sello. Oye, claro que nadie puede quitarlo. Pero si tú estás diciendo que Dios, que es soberano, pone un sello, tú me vas a decir que Él como soberano no tiene autoridad para quitarlo. Entonces la soberanía que tú me estás enseñando a mí no tiene nada que ver con la soberanía que enseña la Biblia. Porque Él es respetuoso en tu decisión. Si no, no hay cómo explicar el pecado en el huerto del Edén. Pero no queremos irnos de este tema, por favor, por mucha tentación que tengamos, porque es un tema muy tan grande como este, porque ese es un tema que afecta a esto que estamos hablando directamente. El pasaje de la vid en Juan dice, yo soy el Cristo, dice, y a muchos engañarán. Entonces, esos muchos engañados son quienes, que ya hay muchos anticristos. Esos muchos engañados siguieron en las congregaciones, se constituyeron aún hasta en líderes, porque si no no podemos entender la razón por la que Pablo y los apóstoles hablan tanto de que no seamos engañados. Se lo está diciendo, no seamos engañados en nuestras congregaciones. La apostasía. Exactamente. A un apóstata, un apóstata es uno que renunció a la fe una vez adquirida. Son los que está hablando Pablo a los hebreos. Entonces dice aquí el Señor que muchos dirán yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Qué tristeza, ¿verdad? Tanta gente engañada, tanta gente frustrada. Esas personas que van a congregaciones y se sienten frustrados por una teología, por una enseñanza que exalta el ego y no la presencia de Dios en el yo, terminan o en el mundo o en el infierno. Que el Señor nos ayude. Sí. Claro. Exacto. Exactamente. Exacto. Así es. Porque aquí está dándole mensaje aquí a los cristianos. Es muy importante, hermano. Y yo estaba hablando en estos días con un joven que me decía, oye, cuando yo he estado viendo esos estudios, estoy preocupado, me empiezo a preocupar, seré yo uno de los engañados, seré yo uno. Y dije, no, hermano, lo que hay que hacer es orar, leer la Biblia y ver que tú estás disfrutando la libertad que Cristo te dio. Somos de los que no echamos para atrás, somos los que vamos para adelante cuando yo establezco en mi vida la conducta que me traza la Biblia. Y yo no voy a estar oyendo los canticos de sirena. Deben decirle, hermano, no hay nada que el mundo te ofrezca comparado con lo que te ofrece el Señor. Si lo que el mundo te ofrece va contra lo que te ofrece Dios, no lo recibas. Ni le digas bienvenido, dice la palabra de Dios. No establezca relación o vínculo con aquello que te ofrece el mundo que te va contra Dios. Normalmente lo que ofrece el mundo tiene esa intención. Y más aún dentro de las congregaciones.
Y esto es muy amplio, que no queremos ponernos a hablar mucho sobre eso. Entonces estamos entendiendo, hermanos, vosotros oíste que el anticristo viene, ya sabemos a quienes se lo oyeron, ¿verdad? Inclusive ahí en segunda de Pedro, porque hoy tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a la palabra para que justifiquemos lo que decimos, dice segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, ¿a quién le está escribiendo? A los amados. ¿Quiénes son los amados? Los endemoniados no son mis amados. Los endemoniados, el mundo, la cultura pagana, no son mis amados. Hay personas que dicen, mi mejor amigo es del mundo. Y yo dije, ay Señor, se chicharró. ¿En qué tostadora se metió? ¿Cómo tu mejor amigo va a ser mundano? ¿Cómo tu mejor amiga, hermana, va a ser una mundana? No tengas amigos entonces, si no puedes tener en la iglesia un amigo, no tengas ninguno. Porque tu amigo es Cristo. Y si tú amas a Cristo realmente, entonces vosotros sois mis amigos. Y si tú eres amigo de Cristo, recuerda que lo explicamos hace algunos domingos. Si tú eres amigo de Cristo y yo soy amigo de Cristo, tú y yo somos amigos. Pero no amigos en lo que es el mundo. Lo que yo hago, tú me lo tienes que aprobar. Y si yo hablé más de tú no puedes decirlo. Yo tengo que hablar. Es una amistad diabólica. Y hay muchas congregaciones llenas de tribus que se van a la garganta y se destripan. Muchas congregaciones así. Vaya a una reunión de una iglesia en muchos lugares para que usted vea las pandillas que hay ahí. Da tristeza y bochorno, pero esa es la verdad. Y cuando usted predica la verdad, siempre va a haber gente que quiere que su boca sea cerrada. En ocasiones no importa la forma en la que te la cierren, ¿no? Dice 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y ustedes pueden leer el capítulo completo anterior que te eriza los pelos de lo que está diciendo eso ahí, de cómo va a terminar este mundo envuelto en candela. Ahora Zuckerberg dice que está haciendo un búnker, que los muros son como de 6 metros, es una cosa inexpugnable. Él no se da cuenta que la Tierra va a salir de su órbita como un cohete. Aquí no hay donde esconderse. La vanidad y la tontería y el dinero no hace nuevo el cerebro, te hace nuevo una casa, te hace nuevo, pero el cerebro te lo hace nuevo Cristo y nadie más. O'Neill, ¿te ibas a decir algo? Eso es creerse ser Dios. Y otra cosa, hermano, no olvidemos que el Señor dijo en una oportunidad, ¿a dónde? O fue el salmista. Dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Porque si subiera a las alturas, ahí estás tú. Si bajara a lo profundo, ahí estás tú. Si va donde quiera que yo vaya, tú estás ahí. Donde está ausente Dios de la creación que él hizo. Donde nunca el hombre llegará por la distancia, porque el universo tiene límite. Es una creación y por tanto tiene límite. Pero el hombre, en sus limitaciones, no puede llegar al límite que Dios estableció. Y Dios está por encima de ese límite que Dios tenemos. Podemos decir amén de vez en cuando. Tenemos ese Dios, que Dios le traquetea el mango, como dice Pinal de Río. Y dicho sea de paso, hay manguitos para este año. Lo profetizamos en el Señor. Entonces dice, Albertico está tomando medidas. Dice aquí, y tened entendido, vamos a repetir la última parte, procurar con diligencia ser hallados por él sin manchas e irreprensibles. ¿A quién le está escribiendo Pedro? A la iglesia. Tienes que mantenerte ¿qué quiere decir irreprensible? Sin reprensión. ¿Quiénes son los reprensibles? Aquellos que comienzan a desviarse y comienzan a inflar el ego. Yo soy aquí don fulano de tal. A la iglesia tú dices, el presidente de los diáconos, le tienen más miedo al presidente de los diáconos que el Señor. Y hay una estructura jerárquica. Hermano, eso no puede estar entre nosotros. Nosotros aquí todos somos iguales delante del Señor. Usted cumpla con lo que Dios le llama a hacer, yo cumplo con lo mío, y el cuerpo de Cristo va a crecer, mira, no por los números, sino por la calidad, por la espiritualidad, que donde quiera que lleguemos seamos luz, sin tener que estar con candanga a nadie. Voy a vivir como Cristo manda. That's it, como dicen los americanos. Dice,
Dice, hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así que no es por el Señor el problema, es por nosotros. Como también nuestro amado, escuchen esto ahora que es, y vamos a terminar. Qué pena que no puedo adelantar más. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, oiga, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Oiga, Pablo priorizó este mensaje, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de todas estas cosas. ¿De cuál cosa? La que mencionamos anteriormente, entre las cuales dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿quiénes son los indoctos? Los que no han estudiado, los que no se han preparado, e inconstantes tuercen. ¿Dónde es eso? En las congregaciones. ¿Ustedes están escuchando, hermano? Bien. Dice esto, Pablo en casi todas sus epístolas enfatiza cuidado con esta gente. Dice, cuando le escribe, está allí en el libro de los Hechos, dice, cuando yo me vaya de entre ustedes vendrán otros como lobos rapaces para llevarse los que puedan de la congregación. Ese es el espíritu y es el anticristo obrando dentro de las iglesias. Y los estudiosos, doctores de teología hoy no lo ven, no ven esto. Y buscan el anticristo allá con los musulmanes, o buscan el anticristo allá con donde menos lo van a encontrar. Y los más, los rusos, donde quiera que sale un líder en el mundo, salen 3 o 4 a decir, ahí está, lo vimos. Va a salir porque va a salir, ya esto está así, que esto ya está. Y Pablo dice, oiga, miren y escuchen la palabra. Dice, los cuales, dice, indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué tuercen? ¿Qué es lo que tuercen? La palabra de Dios, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Están enseñando una doctrina que no es la que enseñó Jesús, ni la que enseñaron los apóstoles. Nosotros tenemos un solemne llamado al cual le invitamos a ustedes y a todos los que pueden escuchar este mensaje, que realmente rescatemos el mensaje de Jesús, la doctrina del Señor Jesús, que su doctrina, junto con la interpretación que hicieron los apóstoles de esa doctrina, sea la que nosotros anhelemos para nosotros y para proclamarla al mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y nos quedamos en esta frase tan interesante de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y después le vamos a una interpretación teológico, profético de ese versículo, para que ustedes vean lo maravillosa que es la palabra de Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, vamos a ver lo que eso quiere decir, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Así que hemos hablado del anticristo, de los anticristos y del espíritu del anticristo. Todo eso está relacionado ¿a qué? A la iglesia. Todo eso está relacionado a la comunidad cristiana. Así que, hermanos, enfoquémonos y reprendamos al maligno y sintamos la verdadera libertad que trae a nuestro corazón la palabra de Dios.